nosotros pudimos ver en lo que eran las estructuras selectivas anidadas, en donde encontramos que una estructura selectiva podía tener una o más estructuras selectivas dentro de ella, y que esas estructuras selectivas podían ser de distinto tipo. Significa que podíamos tener un if dentro de un switch o un switch dentro de un if. Lo mismo ocurre con los bucles anidados. Nosotros podemos tener distintas estructuras repetitivas dentro de estructuras repetitivas. Punto importante de esto es que las estructuras repetitivas más internas, o sea que se encuentren más en la parte interior de las estructuras repetitivas externas, deben determinarse de ejecutar por completo para poder realizar nuevamente una iteración de la estructura selectiva exterior. Otro punto importante es que las estructuras selectivas, cuando se anidan, no es necesario que sean del mismo tipo. Significa que nosotros podemos tener un while dentro de un do while, o un do while dentro de un while, o un for dentro de un while, o dentro de un do while, o un for dentro de un for dentro de un do while, ¿sí? No importa qué instrucción sea la que utilicemos, de igual forma podemos realizar el anidamiento, ¿de acuerdo? Si vamos a la presentación, lo que nos dice acerca de bucles anidados es que van a constar de un bucle externo y uno o más bucles internos, que era lo que ya platicábamos. Y el segundo punto dice que cada vez que se repite el bucle externo, los bucles internos iteran reevaluando los componentes de control y ejecutando las iteraciones requeridas. Eso significa lo mismo que habíamos platicado, que el bucle interno necesita terminar de ejecutarse para poder realizar una nueva iteración del bucle externo, ¿sí? Veamos cómo funcionan. El ejemplo que vamos a hacer es una adaptación de uno de los primeros ejemplos que hicimos con el bucle while, en donde lo que vamos a realizar es la impresión de las tablas de multiplicación del 1 al 10. ¿De acuerdo? Vamos a empezar entonces. Aquí está. Ok. Antes de todo quiero que veamos cómo es que funcionan los bucles anidados. Vamos a utilizar el bucle for, que creo que es el que menos hemos utilizado para realizar este ejemplo. Vamos a realizar inicialmente un contador de 1 a 10, que es lo más básico que podemos hacer con un bucle. Entonces dijimos que el for, iba a utilizar la palabra reservada for. El for iba a ir seguido de un par de paréntesis, y dentro de ese par de paréntesis íbamos a colocar 3 secciones de la instrucción. La primera sección iba a ser la sección de inicialización. La segunda iba a ser la sección de la condición. Y la tercera iba a ser la sección de la modificación o del incremento. Me gusta al final más modificación. Y después iba a venir una llave de apertura y una llave de cierre que nos iba a definir el bloque de código asociado con el bucle for. Ahí quedaron dos. Ok. Entonces, en la sección de inicialización dijimos que podíamos declarar las variables y que es la sección en donde debemos de inicializarlas. Entonces vamos a declarar un contador que se llame i inicializado a 1. Ok. Ahora pasemos a la sección de la condición. Si lo que deseo es imprimir los números del 1 al 10,
entonces yo necesito que esto se repita mientras que i sea menor o igual que 10. Y como lo que quiero es imprimir todos los números entre el 1 y el 10, entonces mi incremento va a ser de una en una unidad. Mi tamaño de paso va a ser de una en una unidad. Entonces yo acá puedo hacer un cout del valor de i y un inline para hacer el salto de línea cada vez que se imprima un número. Y dice que hay un error. Quedamos que las secciones se separaban por medio de puntos y comas, ¿va mucha? Ese es el error que está marcando. Entonces es primera sección, punto y coma, segunda sección, punto y coma, tercera sección y ahí terminé. Ahora sí, si lo ejecutamos, lo que nos muestra es los números del 1 al 10. Lo único es que ahora están siendo mostrados por medio de un bucle for. Voy a agregarle a esto un texto únicamente para la explicación que diga bucle externo, ¿sí? Así sabemos que cada vez que se muestre este texto de bucle externo, lo que se está desplegando después es el valor de i, que es el contador de este bucle for. Entonces lo que vamos a estar teniendo es algo como esto. Ok, vamos a darle un poquito de tiempo. Creo que está tomando más de lo que debería. Vamos a detenerlo. A ejecutarlo nuevamente. Ok. Voy a copiar el código y voy a... Sí, pues. Recarguemos. Ok. Peguemos el código nuevamente y ejecutemos. Y ahí estamos. Entonces, lo que les decía es de que así nosotros vamos a poder saber que cada vez que se muestre este texto, lo que se muestra después de los dos puntos es el valor de i, e i es el contador de este bucle for. ¿Estamos bien ahí? Va. Ahora veamos el funcionamiento del anidamiento. Dentro coloquemos otra sentencia for. Cuando ustedes declaran acá una variable int, cuando declaran acá una variable, esa variable resulta que su ámbito o su bloque de código va a ser el que esté definido por las llaves del for. Y como ahorita vamos a crear un for que está dentro del for, ustedes no pueden utilizar el mismo nombre de variable, ¿de acuerdo? Solo... permítame. Ok. Entonces tienen que utilizar otra variable. Digamos que a esta le vamos a llamar j. Y va a estar inicializada también con el valor de 1. Vamos a hacer que su instrucción se repita al igual que con el primer for, mientras que j sea menor o igual que 10. Y vamos a decir que su cambio de valor va a ser de forma incremental de una en una unidad. Y aquí adentro lo que voy a hacer es colocar un cout. Voy a dejar espacios en blanco para simular un tabulado. Y aquí lo que voy a escribir es bucle interno. Así sabemos que cuando se muestre el texto bucle interno, el número que se encuentre a mano derecha de ese texto va a ser el valor de j. ¿Y quién es j? J es el valor del bucle interno. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí me explico? Tenemos dos bucles, un bucle for y dentro de ese bucle for tenemos un segundo bucle for.
El primero maneja un contador que se llama I, el segundo maneja un contador que se llama J. El texto bucle externo a su lado derecho va a estar mostrando el valor de I y el texto bucle interno a su lado derecho va a estar mostrando el valor de J. Muy bien, veamos cómo se muestra esto entonces. Vamos a tener esta estructura, este resultado. Cuando se empieza a ejecutar el programa y llegamos a la línea 15, lo que se hace es declarar la variable entera I, asignarle el valor de 1 y posteriormente se evalúa la condición para verificar que I sea menor o igual que 10. En efecto es menor o igual que 10. Entonces da como resultado verdadero y ejecuta la línea 16. En la línea 16 lo que se imprime es el texto bucle externo seguido del valor de I. Eso es lo que encontramos en la primera línea de la sección de acá abajo, ¿sí? Lo que está marcado en azul. Escribe bucle externo y el valor de 1, que con ese valor fue inicializado I. ¿Hasta ahí me siguen? Ok. Después, una vez ejecutada la línea 16, se lee la 17 y se llega a la 18. En la 18 tenemos el segundo bucle for. ¿Qué hay en ese bucle for? Está la declaración de un nuevo contador que se llama J, que está inicializado a 1. Y después lo que se hace es verificar o validar que el valor de J sea menor o igual que 10. En efecto, J es menor o igual que 10, entonces entra al bucle de dentro, al bucle anidado, ¿sí? Entonces lo que hace es imprimir este texto que dice bucle interno seguido del valor de J. ¿Y con qué valor dijimos que se había inicializado J? Con el valor de 1. Entonces, esta primera vez que lleguemos a la línea 19, se va a imprimir esta línea que tenemos acá abajo en la sección negra, en donde dice bucle interno 2.1. Y ahí lo que se está imprimiendo es el valor de J. ¿Sí? Va. De ahí en la siguiente línea llegamos a la línea 20 y ahí finaliza el bucle interno. Pero recordemos que el comportamiento de los bucles es que cuando se llega a la llave de cierre no se continúa de forma secuencial, sino que se regresa nuevamente al inicio del bucle. A pesar de que esta llave de cierre que tenemos en la línea 20 pertenezca al bucle interno, no significa que nosotros vamos a seguir al bucle externo de una vez, sino significa que debemos de regresar a donde inició ese bucle interno, porque nosotros ahorita estamos iniciando o estamos ejecutando, mejor dicho, un bucle interno, ¿sí? Entonces la definición decía que se necesita que se termine de ejecutar este bucle interno antes de poder proseguir con el resto de ejecución del bucle externo, ¿sí? Ese es el comportamiento de los bucles anidados. ¿Qué significa eso? De que cuando llegue por primera vez al final del bucle interno, en vez de seguir de manera secuencial, lo que debo de hacer es seguir con el comportamiento de los bucles y regresar al inicio de la instrucción a la que pertenece esa llave de cierre, que en este caso es este for de la línea 18. Como es la segunda vez que se ejecuta, ya no se realiza la inicialización, sino que se pasa al incremento. Entonces, si J valía 1, ahora vale 2. Después lo que hace es evaluar la condición, 2 es menor que 10, entonces vuelve a ejecutar la línea 19, que es el bloque del bucle interno. Y lo que hace entonces es realizar esta impresión. Dice que bucle interno ahora tiene el valor de 2.
que es el valor que tiene j, ¿sí? Llega nuevamente al final del bucle interno y en vez de seguir secuencialmente, tiene que regresar al inicio del bucle interno para volver a evaluar. Se incrementa, ahora es 3, j es menor que 10, entonces vuelve a ejecutar esta línea y ahora imprime bucle interno 3. Sigue así hasta que j tiene el valor de 10. Cuando j tiene el valor de 10, se imprime este texto y la variable j con el valor de 10, que es lo que tenemos aquí abajo. De ahí llega al final del bucle interno, regresa nuevamente e incrementa a j. De 10 cambia a 11. ¿11 es menor o igual que 10? No, eso es falso. Entonces, ya no ejecuta el bloque de código de la línea 19, sino que se dirige de una vez a la línea 20. Y en ese momento se terminó de ejecutar el bucle interno, ¿de acuerdo? Mientras que en el bucle externo, ¿seguimos en qué valor? Seguimos en el valor de 1. Entonces, termino el bucle interno, resulta que llego también al final del bucle externo en nuestro ejemplo, y eso significa que debo regresar nuevamente al inicio del bucle externo. Incremento el valor de i valía 1 cambia a 2, se evalúa si 2 es menor o igual que 10, lo cual es verdadero, e imprime nuevamente el texto de bucle externo seguido del valor de i, que sabemos que ahora es 2. Y entonces sale la impresión de esta de esta línea que tenemos acá marcada en color azul en la parte de abajo. Estando en la iteración 2 del bucle externo, llega nuevamente a la línea 18 del bucle interno y se vuelve a ejecutar por completo el bucle interno. Eso significa que volvemos a tener la impresión en pantalla de estas líneas de código, ¿sí? Otra vez viene bucle interno 1, bucle interno 2, bucle interno 3, porque ese es el comportamiento de los bucles anidados. Se tiene que terminar de ejecutar el bucle interno para poder proseguir con la ejecución de lo que se encuentra dentro del bucle externo. ¿De acuerdo? Y entonces, así es como se va iterando. Después pasa a bucle externo con el valor de 3, se ejecuta por completo el bucle interno, termina su ejecución el interno y ya se vuelve a ejecutar el bucle externo y así consecutivamente hasta que se cumpla la condición del bucle externo. ¿Y cuál es la condición del bucle externo? Que i sea menor o igual que 10. Y así es la forma como funcionan los bucles anidados. ¿Hay alguna duda, pregunta o comentario al respecto? Excelente, va. Me preguntaban en la otra sección si esto se podía hacer únicamente con bucles for. No, se puede realizar con cualquier bucle. Por ejemplo, yo lo puedo hacer por medio de un do while y un while. Por ejemplo, puedo escribir el mismo programa con diferentes instrucciones y hacer mediante un do while un contador de 1 a 10. Entonces sería, pongamos el mismo nombre a las variables, mientras que i sea menor o igual que 10. Lo único es que cuando utilizo el do y el while necesito manejar por separado el contador y el incremento. Entonces voy a declarar aquí arriba mi contador, que se llame int i, y que esté inicializado a 1. Y dentro debiese de incrementar mi contador, que sería i más. Perdón. Y aquí podría ser el cout que diga bucle externo e imprimir i. Entonces ahí tendría la primera parte que resolvimos con los fors. Un contador del 1 al 10 que muestra el texto bucle externo. Es exactamente lo mismo, solo que implementado con un do while.
Y ahora podría crear un bucle interno utilizando un while. Mientras sigamos usando los mismos nombres de variables, j sea menor o igual que 10, hacer cout, habíamos dejado unos espacios para simular un tabulado, de ahí escribimos bucle interno, dos puntos, y el valor de j y un endline. Tenemos que modificar el contador j más, y tenemos que declararlo también porque no lo hemos declarado. Entonces va a ser un int j igual a 1. Ejecutamos. Y tenemos exactamente lo mismo que obtuvimos con los dos fors, ¿sí? Si se dan cuenta, hace precisamente lo mismo. Lo único es que la diferencia, al menos a mi percepción, es que el for es más ordenado, ¿sí? Entonces ese es el beneficio de utilizar la instrucción for cuando tenemos bucles controlados por contador. Que en vez de tener todo esto así separado de la declaración de la variable, el incremento de la variable, la condición, y todo así como se muestra en el while y el do while, lo tenemos todo contenido dentro de la misma instrucción. No sé si me explico, me doy a entender. Si tienen alguna pregunta o comentario al respecto. Excelente. ¿Los demás estamos bien? Entonces, esto no es el ejemplo, esto únicamente era con el objetivo de explicar cómo es que funcionan los bucles anidados. Y hasta aquí pregunto una segunda vez si hay alguna duda respecto a cómo funcionan los bucles anidados. ¿No? Ok. Bueno, continuemos entonces con nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo lo que está buscando es imprimir las tablas de multiplicación del 1 al 10. Ahora ya no es solo escribir una tabla de multiplicación, ¿va? Sino que ahora es escribir 10 tablas de multiplicación. ¿De acuerdo? Entonces, viendo la imagen que tenemos acá en pantalla, no sé si ustedes pueden detectar ahí algún patrón. Vamos a hacer un ejemplo sencillo ahorita. Respecto a cómo armar las tablas de multiplicación, ¿sí? Ya sabemos cómo funcionan entonces el anidamiento en bucles. Tenemos aquí la impresión del resultado. Y ahora lo que necesitamos es... bueno, estábamos en poder determinar un patrón en las tablas de multiplicación que estamos viendo aquí. ¿Qué patrón es el que ustedes ven en esas tablas de multiplicación? ¿Ven algún patrón ustedes?
Ok. Eh, Perfecto, muchachos. Estamos bien con el patrón. Lo que tenemos como patrón es que tenemos en la primera tabla que el primer número va 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Cambiamos de tabla y el primer número va 2, 2, 2, 2, 2, 2. En la tercera tabla el número va 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ¿sí? Pero ¿de qué van acompañados? Resulta que el 1 va con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. El 2 va con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Entonces en cada una de las tablas se repite el segundo término. Por ejemplo, si revisamos la primera línea de cada una de las tablas, en la primera es 1 por 0, en la segunda 2 por 0, en la tercera 3 por 0, en la cuarta 4 por 0, en la quinta 5 por 0, ¿sí? Entonces el orden de los segundos números siempre se repiten de manera incremental. Entonces eso nos da a nosotros la idea que podemos utilizar un bucle anidado. ¿De qué manera? A ver, comentemos estas dos líneas y vamos a ver. En el bucle interno, que es el que se repite cada vez que pasamos por el bucle externo, me refiero a que tenemos la primera iteración del bucle externo y se repite todo el bucle interno. La segunda iteración del bucle externo y se repite otra vez todo el bucle interno. La tercera iteración del bucle externo y tenemos una nueva repetición de todo el bucle externo. Entonces eso significa que si yo hago una impresión del valor de la variable i dentro del bucle interno y una impresión de la variable j, lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a tener que va 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10. ¿Por qué sale eso? Porque en la primera iteración del bucle externo, que es el primer valor que estábamos mostrando, por eso se queda siempre en 1, se ejecuta por completo el bucle interno, ¿sí? Y por eso el bucle interno va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Se termina de ejecutar el bucle interno en el 10 y entonces regresa nuevamente al bucle externo, que era lo que estábamos explicando. Entonces se incrementa el bucle externo y se vuelve a ejecutar por completo el bucle interno, ¿sí? Y eso es lo que estamos teniendo ahí. ¿Estamos? Entonces, ¿qué podría hacer? Yo podría agregar acá un símbolo de por. Agregar también un símbolo de igual acá en medio. Y voy a tener la siguiente estructura. Imprimo el valor del contador i. Imprimo el símbolo de multiplicación como texto. Imprimo el valor del contador j, que es el contador interno. E imprimo el texto de igual. Entonces tenemos 1 por 1 igual, 1 por 2 igual, 1 por 3 igual, 1 por 4 igual, y así consecutivamente. Termina el bucle interno y empieza 2 por 1 igual, 2 por 2 igual, 2 por 3 igual, y así consecutivamente. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya estamos armando las tablas de multiplicación. Y para imprimir ese montón de texto, ¿en cuántas líneas lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo en 8 líneas, incluyendo espaciados y comentarios. Entonces ahí ven el beneficio, el gran beneficio que puede acarrear el uso de bucles, que solo con estas instrucciones podemos armar resultados así interesantes como estas tablas. Va. Entonces, ahora, ¿qué más nos toca? Mostrar el resultado. ¿Cómo puedo hacer el resultado? Agrego nuevamente un símbolo menor menor para mostrar nuevo texto o un nuevo valor, mejor dicho. Y ese nuevo valor va a ser la multiplicación del contador i, que es el contador del bucle externo, multiplicado por j, que es el contador del bucle interno. Exactamente como decía Kevin por ahí en su
en su mensaje. Y lo que vamos a tener es este resultado, que son ya las tablas de multiplicación. Y como les digo, utilizamos únicamente 8 líneas de código, incluyendo espaciados e incluyendo comentarios. Ahora, supongamos que nos queremos poner elegantes y que me digan, mire, pero ahí no se sabe dónde termina la del 1, ni dónde empieza la del 2, ni nada de eso. Ok. Si nosotros antes de que inicie el bucle interno, que es el que nos hace la impresión de todas las líneas de las tablas de multiplicación, antes de ese bucle, si yo vengo y hago un cout, perdón, aquí voy a agregar un inline y voy a agregar otro inline y acá muestro otro texto y acá coloco tabla de multiplicación, no sé escribir, multiplicación del el contador y después un inline y después otro inline. Lo que vamos a tener es esto. Y les decía de que si agregamos esta línea de acá, la línea 19, la cual está antes de que se inicie el for que nos hace la impresión de todo el texto, entonces lo que estamos haciendo es agregar títulos. Entonces ahora dice tabla de multiplicación del 1 y muestra toda la tabla de multiplicación del 1. Después tabla de multiplicación del 2 y muestra toda la tabla de multiplicación del 2. Tabla de multiplicación del 3 y muestra toda la tabla de multiplicación del 3 y así con cada uno de los números. Entonces el objetivo de este ejemplo es de que pudiéramos tener una introducción al funcionamiento de los bucles anidados. ¿Hay alguna duda, pregunta o comentario al respecto? Excelente. Veamos entonces nuestro segundo ejemplo. Ok, nuestro segundo ejemplo es el siguiente. Dice que elaboremos un programa que imprima en pantalla un triángulo isósceles, como se muestra a continuación. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es construir esta figura utilizando bucles anidados. ¿Cuál es la gracia de este tipo de problemas? Que nosotros únicamente podemos realizar la impresión de un asterisco y de un espacio en blanco. Nada más. Y únicamente con esas dos impresiones nosotros tenemos que ser capaces de construir el triángulo. Me gusta este tipo de problemas porque lo pone a pensar a uno, o sea, en cómo poder definir un patrón para poder crear una figura. ¿De acuerdo? Entonces veamos cómo lo podemos hacer. Como les decía anteriormente, los bucles controlados por contador son implementados de una manera más estructurada utilizando la instrucción for. Entonces utilicemos la instrucción for. Solo que antes de eso, les comentaba que el triángulo que estábamos viendo lo debíamos de poder formar únicamente imprimiendo un asterisco e imprimiendo un espacio en blanco. Eso es todo lo que podemos utilizar para crear nuestro triángulo. ¿De acuerdo? Solo eso. Entonces vamos a empezar a crear estructuras repetitivas a manera de crear nuestro triángulo. Lo primero que podemos hacer es contar cuántas líneas de asteriscos tiene el triángulo. ¿Cuántas líneas de asteriscos tiene el triángulo? Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 líneas de asteriscos. Ok. Entonces hagamos un for que tenga un contador que se llame i, que esté inicializado en 0, ¿sí?
Y si yo empiezo a contar en 0, ¿cuántas líneas va a tener mi triángulo? Tendría 0, 1, 2, 3, 4. Ok. Entonces yo podría decir que esto se repita mientras que i sea menor que 5 y hacer un i más más. Entonces si coloco aquí adentro el asterisco, lo que vamos a tener es esto. Ay, perdón, me hizo falta acá agregarle un endline. Ahí estamos. Entonces tenemos 5 niveles. ¿De acuerdo? Va. Ahora, ¿qué se les ocurre que podemos hacer para poder ir imprimiendo estos patrones en cada una de las líneas en que tenemos el asterisco impreso? Que se aumente de 2 en 2. ¿A qué se refiere con que se aumente de 2 en 2, Stephanie? Y Kevin dice un i más. Esa instrucción creo que no es válida, fíjate, Kevin. Tal vez colocando, ok, dice Aileen, tal vez colocándole límites o como un tipo de matriz, ¿no? Podría ser. La restricción es que únicamente podemos tener una impresión de el símbolo de asterisco y una impresión de espacio en blanco. Va, busquemos nuevamente patrones, va mucha. En la primer línea, ¿cuántos espacios en blanco tenemos que dejar para que este asterisco quede en el centro? En la primera línea. Tenemos que dejar 1, 2, 3, 4 espacios en blanco. ¿De acuerdo? Y después de los 4 espacios en blanco tengo que imprimir un asterisco. ¿Sí? Entonces dentro de este for yo puedo crear un nuevo for que me imprima espacios en blanco. For. Dijimos que no podemos utilizar el mismo nombre de variable. Entonces int j igual a 0. J menor que... ¿Cuánto sería acá? Que 5. J más más. Y ahí puedo imprimir el espacio en blanco. ¿Sí? Entonces, si lo ejecutamos, tenemos que el primer asterisco se imprimió y dejó ¿cuántos espacios? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Que era lo que necesitábamos. Muy bien, entonces logramos imprimir el primer asterisco dejando sus 4 espacios en blanco. Ahora veamos cuando avanzamos al segundo, a la segunda línea, tenemos que imprimir 3 asteriscos. ¿Y cuántos espacios en blanco dejamos? 3 espacios en blanco. Entonces ahí nos cambió lo que estábamos haciendo. ¿Cómo podríamos modificar entonces lo que tenemos para que la primera vez me muestre un asterisco precedido por 4 espacios en blanco? La segunda vez me muestre 3 asteriscos precedido de 3 espacios en blanco. Y si quisiéramos seguirlo analizando de esa manera,
en la tercera línea yo necesito imprimir 5 asteriscos y dejar 2 espacios en blanco. Ok, Aileen dice, solo no entendí cómo dejó los 4 espacios en blanco. ¿Puede repetir, por favor? Claro que sí. Los 4 espacios en blanco lo estamos haciendo aquí. Estamos creando un nuevo for que inicia en 0 hasta que su contador sea menor que 5, lo cual significa que va a contar 0, 1, 2, 3 y 4. Perdón, entonces este está mal, perdón, es menor que 4. Y después lo que va a hacer es realizar acá la impresión de los espacios en blanco. Aquí va a ser el cout del espacio en blanco. ¿Estamos bien? Entonces ahora sí. Lo hacemos y está un asterisco precedido de 1, 2, 3, 4 espacios en blanco. ¿Sí? Ok, ahora ¿qué hacemos? Les decía de que si se dan cuenta, en la primera línea tengo 4 espacios en blanco antes del primer asterisco. En la segunda línea tengo 3 asteriscos y la cantidad de espacios en blanco se reduce en 1, entonces ahora tengo 3 espacios en blanco. En la tercera línea tengo 5 asteriscos y la cantidad de espacios en blanco ahora es 2. En la cuarta línea tengo 7 asteriscos y la cantidad de espacios es 1. Y la cantidad, y en la quinta línea ya no tengo espacios en blanco y la cantidad de asteriscos es 9. ¿Qué patrones encuentran ustedes ahí? Ok. Muy bien. Al final, el objetivo de este ejemplo es que puedan ver que dentro de sus bucles pueden existir relaciones entre los contadores de los distintos bucles, ¿sí? Significa que para poder generar un valor que me va a ser útil en un bucle interno, yo puedo utilizar el valor del contador del bucle externo. ¿Cómo así? Si yo lo que quiero es imprimir espacios en blanco, y cada línea que yo bajo tengo un espacio en blanco menos, si se dan cuenta, en el primero tengo 4 espacios en blanco, en el siguiente 3, en el siguiente 2, en el siguiente 1 y en el siguiente ninguno. Entonces yo puedo decir que la cantidad de espacios en blanco que voy a estar repitiendo, que voy a estar imprimiendo en cada línea va a estar relacionado con la línea en la que me encuentro. Si yo me encuentro en la primera línea, entonces voy a imprimir 4. Ok. Si yo me encuentro en la segunda línea, voy a imprimir 3. Si me encuentro en la tercera línea, voy a imprimir 2. Si me encuentro en la cuarta línea, imprimo 1. Y si me encuentro en la quinta línea, ya no imprimo ninguno. Entonces, yo podría decir que la cantidad de espacios en blanco que tengo que imprimir tiene que ser menor que 4 menos i. ¿Sí? Porque cuando i tenga el valor de 0, que es la primera línea, voy a imprimir 4 espacios en blanco, porque 4 menos 0 es 4. Cuando i tenga el valor de 1, significa que estoy en la segunda línea, yo voy a imprimir 4 menos 1, que son 3 espacios en blanco. Cuando yo llegue a la tercera línea, i va a tener el valor de 2, entonces 4 menos 2 me va a dar el valor de 2, entonces en la tercera línea yo voy a imprimir 2 espacios en blanco. Cuando llegue a la cuarta línea, i va a tener el valor de 3, entonces 4 menos 1 va a ser 4 menos 3 va a ser 1, entonces imprimo un espacio en blanco. Y cuando llegue a la quinta línea,
y va a tener el valor de 4 y 4 menos 4 es 0. Entonces voy a tener algo como esto. ¿De acuerdo? Este for que tenemos acá es quien me está manejando estos espacios en blanco que yo estoy dejando previo al asterisco. Y si se dan cuenta, ahí ya tengo como que el primer contorno del triángulo. ¿Alguna duda respecto a cómo definimos esa primera parte? ¿Se entiende entonces? Excelente. Ahora, ¿qué puedo hacer con los asteriscos? Resulta que para la primera línea imprimo un asterisco, para la segunda línea imprimo 3 asteriscos, para la cuarta línea imprimo 5 asteriscos, para la cuarta línea imprimo 7 asteriscos y para la quinta línea imprimo 9 asteriscos. ¿Qué puedo hacer para imprimir esa cantidad de asteriscos en función de la línea en la que me encuentro? De entradita, podemos deducir que tiene que estar relacionado con la línea en la que estoy, de la misma forma que lo hicimos con los espacios, ¿sí? Entonces va a existir un for. Y dentro de ese for voy a colocar una instrucción, que es la de imprimir los asteriscos. Ahí estamos. Ok. Como el for está dentro de otro for, entonces el contador que vaya a utilizar ahí no puede tener el mismo nombre. Entonces digamos que int h igual a 0. Va. Todavía no sé la condición, la tengo que definir, pero sí sé que el contador se tiene que estar incrementando de 1 en 1. Ok. ¿Cómo puedo crear entonces mi condición? ¿Qué pasa si yo verifico que h sea menor que 2 por i, donde i es la línea en la que me encuentro? Entonces cada vez que yo baje voy a ir duplicando la cantidad de asteriscos, pero como es un número impar, entonces yo le voy a sumar 1. ¿De acuerdo? Entonces, si estoy en la línea 1, i va a valer 0, y 2 por 0 es 0, más 1 es 1. Entonces se va a imprimir desde H0 hasta H1. Significa que me va a imprimir un asterisco. Cuando esté en la segunda línea, i va a tener el valor de 1. Entonces va a ser 2 por 1. Va a ser 2, más 1 es 3. Entonces se van a imprimir desde H hasta menor que 3 asteriscos. ¿Sí? Y entonces el resultado que vamos a obtener es... no va a estar bien ahí. Correcto. Ok, ¿cuál es el problema? En el cout nosotros tenemos que escribir los asteriscos de manera consecutiva. Y acá estamos haciendo un salto de línea cada vez que imprimo un asterisco. Entonces no me va a funcionar, va. Quitemos el salto de línea. Y el salto de línea debiese de estar al finalizar cada línea. ¿De acuerdo? De esta forma. Ahora sí. Si lo corremos, lo que vamos a obtener es el triángulo que estábamos buscando. ¿Y cómo logramos generarlo? Lo generamos haciendo que los bucles internos, las condiciones de los bucles internos, estuvieran construidos en función del valor del contador del bucle externo. Y de esa manera es que logramos construir nuestro triángulo. ¿Cuántos couts de asteriscos hay? 1. ¿Cuántos couts de espacios en blanco hay? 1. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta o comentario?
¿Estamos todos bien? Va. Entonces, hasta aquí nos quedamos el día de hoy.